Semana número 8 en DPCC tenemos el tema del divorcio. Lo que obviamente conlleva, una de las razones que puede conllevar a optar por esta decisión, muchas veces no solamente es que la decisión de separarse o de divorciarse en realidad, sino también la situación previa a eso. Y una situación previa a eso puede ser la violencia, una de las tantas, ¿no? No siempre es la misma. Otros motivos pueden ser las infidelidades, otros motivos pueden ser por ahí de repente el ideal de amor que ya no existe o se acabó, ¿no? Infinidad de cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué conlleva a una familia, en realidad a una persona, a tomar el camino del divorcio? Bueno, entre otras cosas, puede ser la violencia que se vive dentro de ese hogar. Título de la clase entonces, ¿qué es el divorcio? Y el propósito de la sesión es explicar las clases de divorcio y su funcionamiento. Y con esa pregunta quiero empezar. Manito levantada, ¿qué es el divorcio? ¿Cómo lo puedes definir tú al divorcio? ¿Cómo puedes definirlo con tus propias palabras? Es cuando ¿Sí? Alguien me dijo por ahí es cuándo y se quedó colgado. es cuando Valerie, dos personas se separan. es cuando dos personas se separan ya. Valerie Paredes, te escuchamos. Es la disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes. Una disolución por acuerdo entre ambas partes, ¿no? Ya, muy bien. Me escriben en el chat. Guimaraes, terminar un matrimonio. Eso es cierto, ¿no? Se termina un matrimonio. Se termina un sacramento, ¿no? Berríos, es el mecanismo por el cual una pareja casada va a separarse de forma legal, reconocido por el Estado. Claro, el Estado en realidad reconoce esa forma de obtener de repente, profesor, la libertad individual en lo que respecta a realizar quizás por ahí una nueva vida, ¿no? Lo que antes no era reconocido por la iglesia se negaba a reconocer los divorcios en la Edad Media, incluso en la modernidad. Bueno, ¿cómo podemos definir al divorcio entonces? Lea fuerte lo que aparece en pantalla, Kichis Gallo, lo escuchamos. Disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los derechos u obligaciones matrimoniales. Muy bien, correcto. Ahí está entonces. Perfecto. Disolución legal o religiosa del matrimonio por acuerdo entre ambas partes o por la violación de alguno de los derechos u obligaciones matrimoniales. Nos ha leído su compañero Kichis. Y acá hay un término que es interesante. Dice la disolución legal. Legal. ¿Por qué, profesor? Porque no es lo mismo separarse y divorciarse, ¿no? Y eso lo vamos a analizar más adelante, ¿ya? El divorcio es llamado así porque hay una base legal. El Código Civil reconoce este mecanismo, ¿no? Reconoce la potestad del individuo de poder darle fin a esta unión con un cónyuge, ¿no? Ahora, ¿y por qué se da, profesor? Bueno, en el concepto menciona que puede ser por acuerdo. Hay un tipo de divorcio que es por acuerdo de ambos cónyuges, que es justamente el divorcio por mutuo acuerdo, o como se le llama ahora, un divorcio express, por la velocidad con la que se logra finalmente el objetivo. Pero a veces no es por acuerdo, si no es porque una de las partes, uno de los cónyuges, violó alguna situación dentro del matrimonio o también violó alguna obligación dentro del matrimonio. Por ejemplo, hace unas semanas fue noticia esto de un futbolista y su esposa, que era una presentadora de televisión, que aparentemente ella estaba con un hombre que no era él, y eso se convierte en un caso de infidelidad. Hoy día ya están divorciados, ¿no?
Entonces se puede generar un divorcio rápidamente cuando hay un mutuo acuerdo, porque él quería divorciarse después de conocer eso, ella también, y ya hoy día están divorciados. No ha pasado ni 6 meses y rápidamente, por eso se llama divorcio express. Cuando ambas partes logran o desean de una vez darle fin a su matrimonio, ¿ya? Entonces nos quedamos con que es una disolución legal que le pone fin al matrimonio. Pero como mencionaba, no es lo mismo que separación. A veces muchas personas confunden y dicen, estoy separado, ¿no? Otros dicen, estoy divorciado. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Vamos a ver por qué no es lo mismo. Siga la lectura fuerte y claro, Juliana Briceño, le escuchamos. Juliana, Juliana Briceño, ¿no se encuentra? Bueno, conste que llamé, ¿ah? Entonces siga la lectura Sheila Mamani, la escuchamos. Situación intermedia entre el matrimonio y el divorcio. Implica que la pareja ya no convive, pero sigue unida legalmente. Sin embargo, de solucionar sus diferencias, podrían retomar la vida en pareja. Muy bien, a veces dices, ¿sabes qué, Julián? Como vimos en el video, ¿no? Hay una situación de maltrato. O de repente no hay maltrato, simplemente ya no hay comprensión. Todos los días están discutiendo, todos los días están peleando por algún motivo, ¿no? Y de repente tienen hijos menores. Entonces dicen, bueno, todos los días estamos peleando, todos los días estamos discutiendo, esta situación no puede seguir, porque de repente uno de estos días vamos a pasar a las manos, y esto ya va a ser el colmo, ¿no? Nuestros hijos van a ver nuestras peleas, yo te puedo dañar, tú me puedes dañar. No, esta situación no puede seguir, hay que parar. Entonces optan por qué? Por separarse, pues. Él de repente dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a vivir a la casa de mi papá, de mi mamá, y tú quédate acá, y de repente, bueno, va a ser lo mejor por ahora, hasta que las cosas puedan mejorar, hasta que de repente las cosas puedan solucionarse, que el tiempo pase y quién sabe, ¿no? Se separan. ¿Por qué? Porque no han decidido todavía iniciar ningún trámite legal para divorciarse. Simplemente él vive en otra casa, en la de sus padres, o de repente en un cuarto alquilado, y ella se ha quedado en su casa con sus hijos, ¿no? Él llama a sus hijos, llama a ella, le pasa dinero, ¿no? Pero no hacen una vida de pareja, de repente en el mismo lugar, en el mismo techo, ¿no? Pero tienen la idea de que en algún momento la situación pueda mejorar y las cosas puedan volver a ser de repente mejor. No tienen esa idea, más no tienen la idea de ya ponerle fin a su matrimonio. Entonces, cuando hay la idea de que pueden solucionar sus problemas, de que en algún momento pueden retomar su vida de pareja, se habla de una separación, no se habla de un divorcio. Pero si ya de antemano los dos dicen, no, sabes que yo ya no puedo seguir contigo, ya nos estamos insultando, estamos discutiendo, etc., etc., bueno, mejor es acá divorciarnos, ¿no? Es todo un tema acá, ¿ya? Entonces, se puede decir que la separación es el paso previo al divorcio. Si es que al final no se logró solucionar las diferencias, van a terminar por cada uno decidir por iniciar el trámite legal correspondiente. Bueno, vamos a seguir clases de divorcio. ¿Qué tipo de divorcios se conocen en el Perú según el Código Civil? Bueno, el divorcio por mutuo acuerdo o también llamado divorcio express. Vamos a ver a qué hace referencia este divorcio, para lo cual yo no voy a llamar, ahora voy a pedir simplemente voluntarios, pero antes voy a ir acá al cuadro, ¿ya?
Entonces yo tengo acá la asistencia del día de hoy. Hasta el momento ha participado Ruiz González Yeromi. Muy bien, Paredes. Paredes, Guimaraes, Berríos, Mamán. Muy bien. Ya está. Listo. Entonces, voluntario para esta lectura, corta y significativa. Yeromi, te escuchamos, Yeromi. Adelante. Divorcio por mutuo acuerdo, decisión mutua de ponerse fin a la vida matrimonial. Se firma una solicitud y se adjunta un convenio. El trámite dura aproximadamente 6 meses. Muy bien, Yeromi. Divorcio por mutuo acuerdo o también llamado divorcio express. Esto, profesor, es una de las formas más rápidas de conseguir el divorcio. Más rápidas, ¿ah? ¿Por qué? Porque para empezar, tanto él como ella deciden, ¿sabes qué? Ya no queremos seguir con esta situación, estamos discutiendo, peleando todos los días, mejor nos ponemos de acuerdo sobre nuestra sociedad de gananciales. ¿Qué significa sociedad de gananciales? Si es que tienen algún negocio o empresa juntos, un patrimonio. De repente los dos eran profesores y tienen un colegio, ¿no? ¿Qué hacer con el colegio? Bueno, hay que ponernos de acuerdo, sociedades gananciales, nos repartimos, lo vendemos y nos repartimos, etc., ¿no? Sociedades gananciales. Se buscan poner de acuerdo sobre los hijos si son menores de edad, el tema de pensión, el tema de visita, si hay un hijo con discapacidad también, el tema de la patria potestad, ¿no? Todo un tema. Se ponen de acuerdo y además hay un requisito importante. Tienen que haber tenido un matrimonio o su matrimonio después de los 2 años en realidad. No es que me caso hoy día y mañana me divorcio. Tiene que haber pasado un mínimo de 2 años desde que estaban casados para solicitar este divorcio por mutuo acuerdo. Acá menciona 6 meses, pero en la actualidad el trámite incluso puede durar menos. Se habla de 3 meses. ¿Dónde presento la solicitud, profesor? Puede ser en una municipalidad donde tú te has casado o puede ser también en una notaría. No es necesario presentarlo a un juzgado. Por eso se llama divorcio express, ¿no? Cuando los dos dicen esto ya no va más. El ejemplo clásico es el del futbolista Cuba y de su esposa, ¿no? Ella incumplió aparentemente una obligación del matrimonio, que es la fidelidad. Entonces, bueno, él dijo, ya, ¿para qué voy a seguir contigo? Y viceversa. Entonces iniciaron los dos el trámite del divorcio por mutuo acuerdo. Bueno, justamente vamos a ver este video que nos habla de otro tipo de divorcio. Divorcio por causal. Esta palabra es clave, ¿ah? Por causal, ¿no? De separación de hecho. Por causal. ¿Ya? Vamos a escuchar este tipo de divorcio. Buen día, estimados amigos y amigas de la comunidad precisamente de YouTube de LB Pasión por el Derecho. Mi nombre es Juan Carlos del Águila, conocido por algunos de ustedes como el profesor Juan Carlos del Águila Llanos, y el día de hoy tenemos una edición especial, precisamente de Miércoles de Familia para toda la colectividad de YouTube de LB Pasión por el Derecho. El día de hoy tenemos una pregunta a desarrollar sumamente interesante, la cual dice la siguiente: ¿cómo es que puedo interponer mi demanda de divorcio por causal, de separación de hecho? Precisamente es la pregunta del día de hoy. Debemos acreditar, indicar qué aspectos debes considerar para poder interponer este tipo de demandas y lograr el objetivo de la disolución del vínculo matrimonial. Ante ello, tener en consideración que todo aquello que vamos a conversar va a estar regulado precisamente en el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, que estoy seguro será materia de revisión por parte de cada uno de ustedes. Allí vas a encontrar cada una de las causales que pueda ser utilizada para lograr la disolución del vínculo matrimonial, entiéndase, divorcio. Y por lo tanto, podrás verificar que allí encontrarás justamente la separación de hecho como causal para disolver el vínculo matrimonial pertinentemente. Así que en ese sentido, espero que esta información sea de tu entera utilidad. Para poder lograr el divorcio por causal de separación de hecho, tienes que observar
la existencia de 3 elementos en el caso que puedas tener. Primer elemento, el distanciamiento. ¿Qué involucra esto? Que básicamente los cónyuges no estén viviendo juntos, no estén cohabitando. Exista una separación muy notoria de cuerpos que permita verificar efectivamente que ambos no están haciendo vida en común. Ten en consideración ello. Este distanciamiento es solo un elemento, porque el segundo tiene que ver con el tiempo. ¿El tiempo en qué sentido, estimado doctor? Pues básicamente teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Primero, si es que dentro del matrimonio existieran hijos menores de edad al momento de interponer la demanda de divorcio por causa de separación de hecho, deberás observar un distanciamiento mínimo de 4 años para poder ser utilizada esa causal como motivo del futuro divorcio. Pero en el hipotético caso de que no existan hijos menores de edad o que existiendo hijos, estos ya sean mayores, solamente se va a requerir un distanciamiento de un mínimo de 2 años. Esto es lo que nos dice el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil. Estos primeros 2 elementos son los considerados. Sin embargo, hay un tercer elemento que muchas veces es inobservado, pero que, producto de esa inobservancia, genera que muchas demandas de divorcio por causal de separación de hecho no puedan verse amparadas. Ante esa situación, debo aclararles justamente ese tercer elemento sumamente importante. ¿Cuál es ese tercer elemento? Tiene que ver con la voluntad de los cónyuges de no cumplir los deberes conyugales. ¿Cuáles son los deberes conyugales, doctor? Son 3 en específico. Primer deber, fidelidad. Segundo, el deber de asistencia mutua. Y el tercero, el de cohabitar. Si los cónyuges, como consecuencia del distanciamiento sucedido durante todo este tiempo, durante ese tiempo transcurrido no vienen cumpliendo sus deberes maritales, los 3 antes mencionados, básicamente pues diremos en este caso que se cumplirá los 3 elementos importantes para la figura de la causal de separación de hecho como causal de divorcio. ¿Por qué? Vamos a colocarte un caso. Si se diera la situación del distanciamiento por el tiempo señalado en la norma, pero resulta que a pesar del distanciamiento aún existe una comunicación de pareja entre los cónyuges, no existiría esta voluntad de quiebre de la relación matrimonial y por lo tanto tranquilamente esa separación de hecho no cabría ser declarada fundada. Un claro ejemplo de esto es aquellas familias donde el varón o la mujer viajan al extranjero con la búsqueda de ingresos económicos para enviar a sus familias y de esa manera todos puedan progresar. Ese distanciamiento es previo acuerdo entre las partes con el solo objetivo de incrementar el patrimonio familiar y de esa manera favorecer a todos sus miembros. ¿Existe un distanciamiento? Claro que sí. ¿Más del tiempo señalado en la ley? Claro que sí. ¿Pero hay voluntad de separarse? Claro que no. No hay una voluntad de quiebre de deberes conyugales y por lo tanto, al no existir esta voluntad de quiebre de deberes conyugales, básicamente esto no prosperaría. Tener en cuenta, por favor, esos 3 elementos sumamente importantes que se van a añadir a una cuarta situación. ¿Cuál es esta cuarta situación? Que no es un requisito para todos los casos, solamente menciono como una situación que se puede presentar. ¿Cuál es? Si tú eres la persona que va a interponer la demanda de divorcio por causa de separación de hecho, debes tener en consideración que el artículo 345 del Código Civil nos señala que debes estar al día en el pago de las pensiones alimentarias a tu cargo. Lo cual quiere decir, estimado amigo, estimada amiga, que si tú has sido demandado por alimentos o tienes un acta de conciliación que te obliga a pagar un monto mensual, básicamente debes cumplir con dicho pago y estar al día con dicho pago para que puedas interponer la demanda de divorcio por causa de separación de hecho. Ten en cuenta todas esas aristas, observando el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil, observando el artículo 345 del Código Civil, con la finalidad de poder comprender todo el escenario que debes considerar para poder materializar tu acción referida al divorcio por causal de separación de hecho. Espero que sea de utilidad cada uno de los puntos mencionados y no te despegues de la comunidad de LP Pasión por el Derecho por YouTube porque habrán más videos que estoy seguro serán de entera utilidad para ti. Sabes que me puedes seguir en mi propio canal de YouTube, el canal del profesor Juan Carlos del Águila Llanos, para ver más videos interesantes en torno al derecho de familia y o sucesiones. Dios me los bendiga, que tengan un buen día
y les envío un fuerte abrazo. De mi parte, me quedo aquí en mi casa. LP, Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado a nivel nacional. Muy buenas tardes. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que es una separación por causal de hecho, ¿no? O simplemente separación de hecho. Y se mencionan 3 requisitos para lograr este tipo de divorcio. Habla del distanciamiento, obviamente ya no vivir bajo un mismo techo, ¿no, profesor? Por X razones. Hablan del tiempo, entre 2 y 4 años, dependiendo si hay hijos o no los hay, si son menores de edad o no los hay. Y lo más importante es la voluntad, ¿no? Porque de repente la mujer o la cónyuge femenina quiere separarse, divorciarse, pero el cónyuge masculino dice, no, yo no quiero, ¿no? Entonces no hay la voluntad. Y ahí el proceso se va a dilatar, ¿no? Entonces, para que exista el divorcio, también debe haber la voluntad. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué nos dice este tipo de separación por causal de hecho? Bueno, voluntario también para que lea esta parte. Me había olvidado acá ponerle su punto A. Muy bien, Valerie Paredes, te vamos a escuchar con la lectura. Ya le puse a Ruiz. Empiece Valerie, fuerte y claro. Profesor, no, ya apareció. Cuando la pareja no hace vida en común ni comparte el hecho por más de 2 años, cualquiera de los dos está en el derecho de pedir el divorcio. Perfecto. Cuando no haces vida en común, cuando no compartes el hecho por más de 2 años, por eso dice entre 2 o 4, pero ahí hay que agregarle la voluntad, ¿no? Está bien, por ejemplo, y lo mencionaba el abogado, de repente el señor Juan se ha ido a Italia a trabajar, y durante 4 años el señor está trabajando duro y parejo en Italia, y obviamente no comparte el techo con su esposa, obviamente no está viendo a sus hijos, obviamente hay un distanciamiento de años, pero ¿qué sucede si el señor Juan está mandándole cada mes euros a la familia? ¿No? Entonces de repente ella ya no lo quiere y de repente ella solicita el divorcio y dice, presenta los requisitos, ¿no? Yo ya no hago vida con este señor está lejos hace más o menos 4 años, entonces quiero mi divorcio. Van a hacer el trámite, pero, oh sorpresa, el señor Juan dice, pero ¿cómo es posible si yo estoy mandando dinero? Acá están los vouchers, los comprobantes. Ah, entonces ahí no hay una voluntad, ¿ya? Por eso puedes tener 2 requisitos, pero tiene que estar también el tema de la voluntad, ¿no? El tema si realmente tanto el cónyuge como la cónyuge existen o desean el divorcio y obviamente cada uno ya no desea mantener un lazo legal con la otra persona. Y el divorcio es importante también, ¿por qué? Porque al romper el lazo legal, tú ya no te haces responsable por las acciones de esa persona. Pero si tú aún mantienes el lazo legal, todavía estás unido a esa persona, ¿no? Todavía legalmente las acciones de él o de ella están o tienen influencia de manera directa hacia tu persona. Bueno, vamos a ver acá. Este es el divorcio más típico en los últimos años, ¿ah? Este es el más típico y la foto lo dice todo, ¿no? Esta foto lo dice absolutamente todo. Este es el divorcio típico, 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 típico en los últimos años y que se ha dado más, según estudios, se ha incrementado más, sobre todo en tema de pandemia, ¿no? Sobre todo en tema de pandemia, este divorcio que es recontra típico se ha ido incrementando. ¿Por qué, profesor? Bueno, por diferentes razones, pues. Tal como se mencionaba al inicio de la sesión de clase, ¿no? Creo que esto se ve más en los medios de comunicación, se ve más en la pantalla, se ve más en todo, ¿no? En realidad hay una situación que en los últimos años ha llevado y más con el tema de la pandemia. Más con el tema de la pandemia ha acelerado, dicen los estudios, cada vez más gente durante estos 2 años ha optado por este tipo de divorcio. ¿Por qué, profesor? Porque como su nombre lo dice, hay una situación que lleva a tomar esto, ¿no? Y lo vimos al inicio con el video que les mostré. La situación en el video fue la violencia física,
pero no es la única. Hay otras situaciones, como las que te voy a mostrar a continuación y seguramente tú ya lo has visto en su momento. Tengo que amarte. Ahora sí que se le viene la noche a Melissa Paredes. Ella tan correctita por las mañanas como conductora y por las noches jugando a las escondidas con su bailarín, el activador Anthony Aranda. Prende la tele, gatito Cuba, y chapa tu lima, caballero nomás. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. El reloj marca las 6:57 de la tarde de ayer y el auto de Melissa está cuadrado en el tercer sótano del centro comercial Paso 28 de Julio en Miraflores. ¡Qué raro! Justo aquí donde nadie quiere estacionarse. ¿O acaso Melissa busca esconderse con su bailarín de los zapatos rotos y las cámaras fisgonas? Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo... Han pasado 5 minutos y ella y su bailarín no bajan del auto. Parece que algo buscan. ¡Suave! ¡Activador! No te le acerques mucho, que la señora... Bueno, esa imagen en los últimos días ha estado presente en muchos medios y en realidad, ¿por qué, profesor? Un programa de farándula que tiene que ver con la clase, tiene que ver esta parte, pues, ¿no? Dice 11 casos y el título dice causal y la imagen se relaciona bastante, ¿no? Una pareja de cónyuges, pero de repente puede ser él también, ¿ah? Pero acá se ve a ella observando un celular muy detenidamente. Profe, está jugando. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso con la imagen. Un voluntario o voluntaria para esta lectura. Cualquiera, por favor, que desee seguir sumando su calificación en la clase del día de hoy. Muy bien, te escuchamos, Perla de la Cruz Villanueva. Adelante. Es la clase de divorcio no generalizada. El divorcio por causal Perú contempla 11 casos que pueden conducir a la disolución del matrimonio. Se necesitan suficientes pruebas como para demostrar el hecho constitutivo de la causal. Perfecto, Perla, ¿no? 11 casos. Uno de esos casos es el adulterio, otro es el abandono, otro es el maltrato, ¿no? ¿Cómo explicar que una mujer casada está de repente reunida con un hombre que no es su esposo? ¿No? Eso sería un caso que puede llevar a solicitar este tipo de divorcio. Pero se llama causal, porque hay una razón. Otro, como vimos en el video, era el maltrato constante. No puedes seguir casada con un hombre que te golpea o te maltrata física y psicológicamente. Ahora, no solamente porque existe se da, también se deben requerir las pruebas para demostrar esta situación de causalidad. ¿Ya? Ahí está entonces el tema. Muy bien, Perla de la Cruz, ¿no? Este es el más recurrente según los estudios de los últimos años, de las últimas semanas, nos dicen pues que cada vez, ¿no? Muy bien, Perla, está de la Cruz, Villanueva Perla. Según los últimos estudios que se hacen, nos dicen que estos tipos de divorcios se han ido incrementando, ¿no? Se han ido incrementando en los últimos meses y en los últimos años, lamentablemente, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Bueno, porque el tema de la pandemia hizo que las personas convivan más horas y de repente en esa situación se fue agravando. Justamente eso te voy a mostrar acá, porque de repente piensa, el profesor está inventando. No, no estoy inventando, ¿ah? Escuchemos esta situación atentamente. De divorcios, pero ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se da esta situación? Es decir, ¿por qué en lo que va del año, y todavía nos faltan 3 mesecitos para acabar el 2021, se han registrado 1010 divorcios más, o 1012 divorcios más para ser exactos, que en el 2020. La pandemia es de hecho uno de esos motivos, pero precisamente para hablar de este tema nos encontramos con el doctor Roberto Miranda para que nos aclare desde el punto de vista legal qué es lo que está pasando, por qué es que se ha producido, doctor Miranda, muchas gracias por estar con nosotros, esta suerte de boom de divorcios y de separaciones en nuestro país, que además es un fenómeno mundial, ¿verdad? Así es, Paco, un gusto de estar contigo esta tarde. Y esos 1012 que acabas de decir
entiendo que sí, durante la pandemia puede haber ocurrido esto de hacer insoportable la vida en común, estar bajo techo, el síndrome de Estocolmo tal vez, ¿no? El hecho de estar un poco secuestrado y entonces estar frente a frente con alguien que ya tuvo algún problema y que es tal vez inconveniente continuar. Pero en 18 meses no se gana un juicio de divorcio. Lo que entiendo más bien es que tiene que haber un proceso de divorcio municipal o un divorcio notarial que se simplifica en 4 o 6 meses de procedimiento, y estos son los que podrían haber incrementado el número de divorcios que es promedio anual de 5.000 y pico. Claro, ahora hay evidentemente un incremento porque en medio de la pandemia hay parejas que ya tenían una situación complicada, insostenible, que probablemente se mantenían juntos, compartiendo la misma casa, pero que estaban separados, ¿no? Obligarlos a dormir juntos, como durmiendo con el enemigo, por ejemplo. Exacto. Pero ya, pues llega un momento en el que tú dices, bueno, hasta aquí nomás. Y precisamente esta modalidad del famoso divorcio express, el cual usted ha hecho mención ahorita, es relativamente nuevo, ¿no? Fue un proyecto de ley que se aprobó, si no me equivoco, en el 2015, y corríjame si me equivoco, y que facilitó y acortó la posibilidad de divorciarse, sobre todo de mutuo acuerdo. Así es. El divorcio municipal es uno de los divorcios express más rápidos, en la cual uno tiene que, de la website de la municipalidad, obtener los formularios. Los imprime, los llena a mano, paga sus derechos y cumple los requisitos de partida de nacimiento, una declaración jurada, una conciliación en alimentos, tenencia y visitas, y con eso el alcalde a los 2 meses dicta la primera sentencia, la primera resolución, que vendría a ser la separación. Luego de 2 meses más, se puede obtener el divorcio absoluto, y este es el que se inscribe en los registros públicos. Por eso que en registros públicos se ve esa incidencia mayor, más que del proceso judicial, porque ha estado lento completamente el Poder Judicial, más es por esta vía que es municipal y la notarial, Paco. Ahora, ¿cuánto puede costar uno de estos divorcios express, uno de estos divorcios municipales o notariales? Hay diferentes tarifas por municipio, pero oscilan entre 350, 500 soles hasta 800 o 900 soles, depende del distrito realmente. Y uno tiene que hacerlo en el distrito en el que vive, en el distrito en el que se casó, en el distrito que quiera. ¿Cómo Ajá. es el procedimiento? Muy buena pregunta, Paco, porque aquellos que están interesados en ese divorcio municipal, porque es un divorcio remedio, así se le llama, divorcio remedio, porque pone pues prácticamente un punto final, pero civilizadamente. Se puede iniciar en el municipio en donde se casaron. Me casé en Caraballo y vivo por ahí en Lima Norte. Te divorcias ahí, en Caraballo. Pero si te casaste en una provincia, pero vives aquí en Pueblo Libre, por ejemplo, en un distrito, puedes también hacerlo en el último distrito, ¿no? En último domicilio conyugal, en donde cohabitaste por última vez. Ahora, para esto es importante algo que muchísimos peruanos siempre dejan de lado, que es actualizar el estado civil en el DNI, ¿no? Porque en la medida que yo no tenga el estado civil de casado... Bueno, son algunas de las cosas que te menciona entonces esta noticia, no de hace mucho, es de hace unas semanas en realidad, ¿no? Y nos habla de una realidad que existe en el Perú, básicamente, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿realmente las personas sabrán cuál es el procedimiento para un divorcio? Lo que nosotros estamos viendo en esta sesión son los procedimientos básicos, pero no son los únicos. Hay otros mecanismos que obviamente se van a ver a manera más profunda cuando uno de los cónyuges que busca solicitar este divorcio tenga que entablar ya una conversación con un especialista o un abogado. Sobre todo cuando hay hijos. La situación ahí no es tan sencilla. Sobre todo porque hay que ver el tema de la patria potestad también, ¿no? Es todo un tema bastante complejo. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Antes de retirarme, les muestro sus calificaciones del día de hoy. Ahí está, y conmigo será hasta mañana en geografía. Muchas gracias, cuídense mucho.